Capítulo 3. Amanecer de la batalla. Señor Cregan Stark. Ellos están viniendo. La voz de Lord Wallace Mouton estaba cansada y tenía toques de desesperación. A los 45 días onomásticos, el nuevo señor de Poza de la Doncella nunca había sido un caballero robusto, y ahora parecía que había perdido una veintena de piedras recientemente. La pérdida de un hermano devorado por un dragón y verse obligado a cambiar de bando 2 veces tendía a hacer eso. Sin embargo, sus ojos azules eran mucho más expresivos, y reflejaban un sentimiento puro de puro miedo. ¿Cuánto?, preguntó Lord Cregan Stark, terminando su copa de vino con una expresión sombría. El guardián del norte estaba cenando en las habitaciones privadas de su anfitrión, cuando un mensajero con los colores de Tully interrumpió con pesar los pocos huevos que había en sus platos, diciendo que su señor feudal lo había enviado con malas noticias. Y terribles eran. Tal vez tan indigerible como la comida que estaban teniendo. En la débil luz de este día lluvioso, el vino bebido tomó una luz casi negra. Casi parece sangre. Tiene el sabor también. Las tierras de Mootón y las tierras de los ríos en general nunca habían sido reconocidas por producir buen vino, pero los días en que un líder negro podía beber buenas botellas de Dornisho Arbor habían terminado. Demasiados productores de vino habían estado en el dominio, lo que significaba que se había quemado o estaba en manos de los abanderados de Utoer. Dorne estaba demasiado lejos y las rutas marítimas eran demasiado peligrosas este año. En tiempos de paz, los mejores barriles valían su peso en oro en la mesa de reyes, arcontes, magisters y lords paramount's. ¿Cuánto costaban ahora que la guerra rugía por todas partes? Ser Gustav me dijo que no podía haber más de 200. Lord Wallace rió amargamente. ¡Qué tonto! Lord Kermit ha enviado a sus propios hombres, y todos están cantando una historia diferente. 8 y 20.000 hombres, contaron. Y no las levas verdes de desembarco del rey. Todas las banderas de las tierras tormentosas están aquí, y Utoer también ha enviado a sus propios hombres. El señor de Invernalia entrecerró los ojos. Todos los señores y caballeros que valían ese nombre sabían que un nuevo ejército verde se estaba reuniendo en desembarco del rey. Que hubieran optado por marchar hacia el norte no fue una sorpresa. Pero su número era bastante mayor de lo que cualquiera de sus espías había informado. 20.000 era un ejército enorme desde cualquier punto de vista, y si tuvieran la caballería pesada de Baratheon y Utoer con ellos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, exigió el guardián del norte. No sé, suspiró Wallace. Con buen tiempo, la caballería podría estar aquí dentro de 5 o 6 días. Pero con las lluvias que tenemos y la infantería, no sé. 10 días por lo menos. Tal vez más. El norteño y el señor del río intercambiaron miradas silenciosas, más valiosas que cualquier discusión. Finalmente, fue Wallace quien volvió a hablar. Milord Mano, Poza de la Doncella no es un castillo fácil de defender. Sé lo que va a decir, Lord Wallace. Corta al maestro de Winterfell. Puedes estar seguro de que no deseo pelear una batalla en las calles de tu ciudad. Si una ciudad es el nombre correcto, reflexionó irónicamente Cregan. Hubo muchas razones por las que los reyes Targaryen no le dieron un gráfico. A decir verdad, Poza de la Doncella nunca había sido un asentamiento tan grande, y fue solo el flujo de refugiados provenientes de todas partes de las tierras de los ríos lo que permitió que los Mootón se mantuvieran firmes y que su pequeña aldea creciera más en los últimos 2 años. Pero visto de otro modo, estas repentinas llegadas no habían sido seguidas por la construcción de murallas, torres, puertas y otras defensas contra los soldados convertidos en merodeadores. Las fuerzas de la casa Mootón habían sido consideradas suficientes para disuadir a 1 o 2 mercenarios y a los bandidos hambrientos que asolaban la región. Poza de la Doncella era una colección de pequeñas casas en el barro donde la gente común se apiñaba en su prisa por escapar de las fuertes lluvias que asolaban las tierras de los ríos en las últimas lunas. Calles estrechas donde los hombres mataban por un trozo de pan. Techos con goteras que los habitantes trataron desesperadamente de reparar. Una situación que sin duda se repetía interminablemente en las tierras de los ríos. Solo el pequeño castillo era una construcción confiable en piedra. No, una batalla dentro de Maidenpool terminaría en nuestra derrota. Tendremos que elegir otro lugar para combatirlos. ¿Pero dónde? Escuché que otros 3 transportes de Vale llegaron hoy. La nueva mano de la reina cambió deliberadamente el tema de la conversación. Sí. La respuesta de Wallace fue cortante, lo que obligó a Lord Cregan a levantar una ceja en un simple pedido de decir más. 300 hombres de la casa Melcolm, con Ser Allyn Melcolm al mando. ¿Ser Allyn? ¿No es Lord Arlan? Lord Arlan se quedó en casa.
Cregan notó que Wallis hizo todo lo posible por no escupir en el suelo. Siempre tuvo miedo de participar en sus propios torneos, no va a dejar Oldham Shore y jugar al caballero. Esto nos da 406.000 hombres del valle. 605.000. Corrigió el señor Mouton. Hay 200 hombres de la casa Tollet que llegaron ayer cuando te fuiste a reunirte con Lord Vance. Ah, eso. ¿El presagio oscuro ha decidido regalarnos su presencia y sus sombrías profecías? Ya sabes cómo es Loreon Tollet. Infló Wallis, con el tono de un hombre que de hecho había escuchado demasiadas predicciones de muerte y otras muertes desagradables esperándolo en la esquina de un pasillo oscuro. Lo sé. La reputación de la casa Tollet como agoreros, rumores pesimistas y portadores de mala suerte estaba firmemente arraigada mucho antes de que los Targaryen decidieran asentarse en Rocadragón. Siglos después, esta tradición había continuado y el actual señor de Grey Glen no fue una excepción. When all is darkest era el lema de esta Vale House, y los Tollet vivían y morían por él. Irónicamente, su unión con sus dioses a menudo ocurría a edades extremadamente avanzadas y en sus camas, no por la daga de un asesino, una espada en el campo de batalla o un veneno en su cerveza. No veo a Lady Arryn enviando mucho más, mi señor Mano. Dijo el señor del río de cabello negro con inquietud que se mostraba en la forma en que se frotaba las manos. Con la supervivencia de Tessarion, la costa de Vale es vulnerable a los ataques de los dragones. Tiene un punto. Susurró el señor supremo del norte. Pero no puedo regocijarme con la idea de ser superado en número en vísperas de lo que será quizás la mayor batalla de esta guerra. Salvado por la guerra, el valle podría haber reunido fácilmente a 14.000 hombres y haberlos transportado a Poza de la Doncella con la ayuda de la flota negra del joven Velaryon. 6.000 era un buen número, pero era mucho, mucho menos de los refuerzos que Cregan esperaba recibir. Y para empeorar las cosas, gran parte era infantería, no caballería. Cregan no compartía la certeza de los maestros de caballos de Reach que creían que un buen caballero podía aplastar y matar a cualquier enemigo vivo, pero un hombre montado proporcionaba la mejor armadura y la mayor movilidad en el campo de batalla, incluso en las horribles condiciones climáticas actuales. Excepto por los símbolos de la casa Targaryen. La aparición del dragón apodado la Reina Azul sobre desembarco del rey había sido ampliamente difundida, y Cregan no sería deshonesto al decir que no había gritado una larga serie de maldiciones cuando recibió esta información. Algunos soldados negros, en su abrumadora mayoría levas verdes del valle, habían intentado desertar y hubo que hacer algunos ejemplos. Los únicos guerreros felices fueron los supervivientes de las dos batallas de Tumbleton, los norteños y ribereños. Para ellos, matar a Tessarion era una oportunidad más de vengarse de los verdes por su traición en la primera batalla de la ciudad Reach, cuando los dos traidores los atacaron y los quemaron por la espalda. Lord Wallis Mouton emitió una pequeña sonrisa, antes de mirar el huevo solitario en su plato con una expresión de disgusto. ¿Quieres que envíen mensajeros a todos los comandantes para un nuevo consejo de guerra? El señor de Invernalia asintió pensativo, pero su propia atención estaba fija en el clima fuera de la mazmorra de Poza de la Doncella. El cielo era de un color negro púrpura, y la lluvia que había comenzado hace 5 días no tenía intención de detenerse pronto. Definitivamente. La reina tiene que ser informada, y todos los señores preparados para la marcha. ¿Puedo contar contigo para liberar tu salón para todos los capitanes antes del anochecer? Será un placer. Había otras razones para convocar a todos, y por la sonrisa tensa de Wallis, el señor de Poza de la Doncella estaba al tanto de ellas. Cregan podría haber limitado el consejo de guerra a la reina, 1 o 2 comandantes y él mismo. Hablar de táctica y estrategia hubiera sido perfecto. Había bastantes señores del valle que en su mente no tenían su lugar en la gran mesa. Lord Corbray o Lord Linderly, para citar nombres y señalar con el dedo. Pero no podía permitirse el lujo de ignorar sus voces. O más bien podía, pero la sombra de lo que le había sucedido a la reina Rhaenyra Targaryen, obligada a vender su corona porque había expulsado cruelmente a cada uno de sus abanderados, estaba demasiado fresca en el espíritu y la mente. El norte tenía el ejército más grande que quedaba de todos los señores negros presentes con 12.000 hombres, pero los números de los Stark y del norte estaban en gran medida por debajo de la tormenta de acero del sur que venía por ellos. El norte iba a necesitar todas las espadas y lanzas de los ríos y del valle para ganar. Había 5.000 espadas de los Riverlords aquí en Maidenpool, además de los restos de los leales Blacklords en Crownlands que habían escapado al norte. Tenía que contar para algo.
No importa cuán idiotas y traicioneros fueran algunos caballeros bocazas. ¿Es por eso que tomaste un Bolton hacia el sur, no Cregan? Pensó el señor de Winterfell para sí mismo. Así que deja de quejarte y ponte a trabajar. Tienes una batalla que ganar, una reina que poner a prueba y un reino que gobernar. También tendré una tarea para todos los escoltas que tenemos en el campo. Añadió Cregan casi distraídamente. ¿Y de quién será la tarea? La voz de Lord Wallis no podría haber sido descrita como muy tranquilizadora. Cregan esbozó una sonrisa que, por la forma en que hizo temblar al otro señor, se las había arreglado muy bien para dar el atractivo depredador del lobo huargo corriendo libremente sobre los estandartes de sus tropas. ¿Por qué? Encontrar un lugar donde podamos sangrar y matar al ejército verde, por supuesto. Reina Baela Targaryen. La corona, una sencilla diadema de oro con forma de dragón que rodeaba un gran rubí, pesaba mucho sobre su cabeza. En el momento de su coronación, parecía tan ligero y hermoso. Ahora, la joven reina negra honestamente comenzó a odiar el objeto real posado en su cabeza. Cuando tenía 7 años, Baela recordó haberle pedido a su dulce hermana Rhaena que fueran princesas de su padre. O reinas. El recuerdo fue hace tanto tiempo, que era difícil de recordar. Su padre les había hecho montar en Caraxes y volar sobre Dragonstone, en un cielo brillante y azul. Después de eso, tanto Rhaena como ella querían ser jinetes de dragones. Ahora parece un sueño. La última vez que había visto Rocadragón, la guarnición de la fortaleza se estaba matando entre sí, dando un sangriento funeral al rey que Baela acababa de enviar a su último picado. Sunfire había aplastado al usurpador Aegon, vengando la muerte de Meleys y su abuela Rhaenys. Baela recordó la alegría que había sentido, cómo había sido persuadida de haber ganado la guerra por su destreza en el tiro con arco. Ahora ella era la reina. Y la guerra estaba lejos de terminar. ¿Cómo deben reírse los dioses de mí? Desde que se despertó hasta que se acostó, Baela no tuvo más un momento para ella. Apenas tengo tiempo para visitar a mi Mondancer. No tengo tiempo para hacer nada de lo que quiero. Escuchando a sus asesores discutir sobre el estado de los graneros de alimentos, los mercaderes cuán agotados estaban los stocks de flechas, administrando justicia, castigando a los traidores. Un ejército de doncellas del valle había venido con ella, y pasó horas para vestirla con vestidos ricamente caros. Baela no había querido esto. La hija mayor de Laena Velaryon quería cabalgar en el cielo, pasar el rato con su hermana pequeña, inventar historias donde eran grandes dragoneros. En lugar de eso, estaba atrapada aquí, en la cabecera de una larga mesa en el gran salón de Maidenpool, escuchando a decenas de lores discutiendo y balbuceando sobre tonterías que no tenían nada que ver con la guerra. Lord Elessam le estaba gritando algo a Lord Prior sobre los derechos de pesca. Derechos de pesca. Había miles de traidores de los verdes marchando por Maidenpool en este mismo momento, y estos idiotas estaban preocupados por los derechos de pesca. Al menos Rhaena estaba a salvo. Su hermana pequeña estaba en seguridad en Gulltown con su dragón recién nacido Morning, para que los Black tuvieran una sucesión segura en caso de que ella muriera en la guerra. Yo no quería ser reina. No quería que toda mi familia muriera. Cuando llegó a Arrenal en Mondancer, Baela había esperado contra todas las esperanzas que su padre hubiera sobrevivido. Estas esperanzas habían perecido. Ninguno de los caballeros y espadas juradas que habían asistido a la lucha aérea había visto a un hombre emerger de las aguas donde los dos grandes dragones Caraxes y Vagar se habían estrellado.
El dragón del príncipe Daemon, su amado padre, había salido del ojo de Dios, pero solo había sido para morir en la orilla. No, su padre estaba muerto. Como su madre. Como sus primos. Como su tía. King's Landing, Rock's Rest, Gullet, Storm's End fueron otras tantas historias terribles de derrota y derramamiento de sangre. Incluso el valiente Adam Velaryon, recién legitimado cuando Lord Corlys pidió este favor a la reina Rhaenyra, se fue para siempre en su Seasmoke. De los primos de Baela, solo quedó el hermano de Adam, Alyn. Y ninguno de los raros supervivientes llevaba el apellido Targaryen. Rhaena y yo estamos solos ahora. Mirando a su alrededor, esta impresión de soledad no desapareció. Los grandes señores reunidos la ignoraron, discutiendo, debatiendo, gritando, riendo y refunfuñando. La enorme masa llamada Lord Omar Dumber estaba vaciando copas tras copas de cerveza como si fuera agua, bebiendo canciones de libertinaje con una voz capaz de despertar a los muertos. Lord Benedict Piper estaba ocupado llevándose a la boca grandes cantidades de pollo y dulces, mientras que todos los demás habían terminado de comer hace varias vueltas de relojes de arena, un comportamiento contrario a la mayoría de los modales comunes. Lord Ayardo Níger había obligado a una sirvienta a sentarse en su regazo y le tocaba el pecho bajo la aclamación de aliento de sus amigos. Repugnante. ¿Pensaron que era una acción con la que los 7 se consolaron o simplemente estaban demasiado borrachos? De hecho, Baela se dio cuenta de que solo había 2 personas en todo el salón que la miraban directamente. A saber, Lord Cregan Stark y Lord Robert Bolton. La joven reina no estaba segura de a quién tenía más que temer. El maestro de Dreadfort tenía una mirada vacía en sus ojos y un rostro demacrado, el hombre no manifestaba emociones violentas, pero había algo, una falta de luz en sus ojos que estaba presente en cada hombre o mujer en Westeros. Pero no con él. No Lord Bolton. Y Cregan Stark, el hombre al que había llamado mano después de que los señores propusieron a su candidato preferido, también estaba buscando debilidades. En público, los Stark eran la apariencia misma de la cortesía, por lo que un Tyrell halagador no habría encontrado nada que decir. Pero bajo estos ojos grises, había algo peligroso. El lobo huargo estaba durmiendo, pero ¿por cuánto tiempo? Luego estaba el pequeño asunto de este pacto de hielo y fuego que Jacaerys había concluido en Winterfell y la conducta de las tropas del norte hasta el momento. Baela había escuchado las historias a través de los campamentos. Cómo habían sido asesinados los hombres del Secton Luceon, después de que se rindieran. Traidores y asesinos, ella no habría derramado una lágrima por estos fanáticos, pero como habían sido asesinados, mutilados, desmembrados, sus entrañas esparcidas en los árboles como ofrendas para los dioses antiguos. Como pueblos tras pueblos que habían ayudado a los verdes fueron arrasados o asaltados, sus pequeños masacrados o perseguidos durante toda la noche. Y los Stark les prohibieron desollar a sus víctimas hace siglos. ¿Cuán salvajes eran los Bolton antes de doblar la rodilla ante Winterfell? Esta que no es una pregunta para la que Baela estaba segura de que quería la respuesta. Tal vez en una década, pero no ahora. Montando a Mount Dancer hasta el valle y luego hasta Arenal, había visto cuánta devastación había causado la guerra. Los 7 reinos ardían, montones de cadáveres tan altos en algunos lugares, otros empalados en picas y las terribles cicatrices dejadas por el fuego del dragón. No había necesidad de pensar más en los Bolton y sus atrocidades. Mirando hacia atrás a la gran mesa, el tono comenzó a subir. Por un lado, un caballero menor del valle había lanzado un insulto, y el caballero del río con los colores de Bracken, al que acababan de decirle que hiciera cosas atroces a las cabras, estaba enrojeciendo y parecía listo para desenvainar su espada. Es hora de detener esta farsa y planificar la guerra. Pero, ¿cómo puedo mandarlos? Excepto Lady Mouton sentada con su esposo a la izquierda, solo había una mujer de noble cuna adornando el salón de su presencia. Alysanne Blackwood, la comandante de los arqueros que vienen de Riverlands. Pero ella era la única. De lo contrario, solo hombres de todos los tamaños, algunos con armadura ligera, otros con cuero, la mayoría con finas túnicas. Ninguna mujer excepto las sirvientas del pueblo llano. Ninguno excepto Baela. Su voz no sería suficiente para ser escuchada en todo este alboroto. La mitad de los capitanes y lores presentes estaban borrachos y la otra mitad rebuznaba tan fuerte que era un milagro que el salón siguiera en pie. En cuanto a Lord Stark y Bolton a su derecha, no serían de ayuda. Los 2 norteños la miraron con las miradas penetrantes que un depredador mira a la oveja con la que va a preparar su cena. Lo que dejaba solo una opción. Para asustarlos. No soy una oveja. Soy un dragón.
Exhalando un fuerte suspiro, Baela cerró los ojos y buscó la conexión dentro de sí misma que la unía a su servidumbre. Calor. Furia. Amor. Enfado. Un rayo de luz la guió a lo más profundo de su corazón, y de repente la presencia estaba aquí. El vínculo fue completo. Estoy aquí, mi bailarín. Una tormenta de poderosas emociones se apoderó de ella. De repente, Moon Dancer estaba aquí en su cabeza y ella estaba en la dragona. Ambos sintieron las otras emociones. Baela tenía la sangre de la vaca que su dragón se había comido por la mañana. La joven reina sintió el juego, escuchó la lluvia caer sobre la gran tienda donde se guardaba Moon Dancer. Ven, mi bailarina. Ven a mí. Moon Dancer sintió su diversión y se levantó de su posición en el suelo, antes de salir de la tienda bajo la lluvia y volar bajo la lluvia, haciendo que los soldados que la custodiaban jadearan y gritaran, aclamaciones ahogadas que ella ignoró. Si Moon Dancer hubiera sido más grande, lo que Baela ordenó a su magnífica dragona no habría sido posible. Lo mismo si Maidenpool hubiera sido un castillo más grande o los pasillos dispuestos directamente. Pero el gran salón estaba directamente en la entrada, y las grandes puertas que permitían el acceso estaban completamente abiertas. Uno de cada 4 o 5 de los señores presentes notó la nueva llegada. Los demás no tanto. El techo era alto y oscuro. La multitud de señores y caballeros estaba borracho o no prestaba mucha atención a su entorno. Hasta que Moon Dancer aterrizó rápidamente detrás de ella, su cuerpo sinuoso se enroscó detrás de su asiento mientras su cabeza estaba lo suficientemente cerca para que Baela la acariciara. Ahora, ruge mi bailarín. Y Moon Dancer rugió, un grito tan lleno de amenaza y poder, un grito primigenio repetido durante siglos, dominando y presionando. La reina negra sintió un hormigueo en los oídos y su corazón latió increíblemente más rápido. El silencio cayó instantáneamente en el pasillo. Suficiente. Baela usó su mejor voz de reina. Ya has debatido bastante. Es hora de que marchemos contra el ejército de los traidores. Tienen más hombres que nosotros. Protestó un hombre con un pez negro en el pecho, la cara roja de toda la cerveza que había bebido. ¿Y? Gritó Lord Omar Dumber, levantándose de su asiento y dejando caer la última copa que estaba a punto de beber. Estos sureños siempre tendrán más hombres que nosotros. Sus caballeros son tan malos y sus armas tan débiles que necesitan los números. Una fuerte aclamación subió desde la mitad de la sala para apoyar esta afirmación. La otra mitad no parecía convencida en absoluto. Lo que me preocupa, dijo un caballero barbudo con los colores de Corbray, tosiendo y tomándose un segundo antes de volver a hablar. No hay castillo ni una buena posición defensiva entre Poza de la Doncella y Valle Oscuro. Sir Malcolm tiene razón. Gruñó Lord Linderly. A estas alturas, los Darkling deberían haber doblado la rodilla y entregado su ciudad. Tendremos que tenderles una emboscada en el camino, y Fish Road no es terreno para eso. Y los verdes tienen Tesarion. Agregó un joven con un cáliz de plata alado en un campo rosado. No podremos tenderles una emboscada. Los dragones ven todo desde el cielo. Baela notó que ninguno de los 3 hombres de Vale había echado más que una mirada en su dirección. Hablaron con los otros señores, no con ella. Era como si ella no existiera. Baela sintió que sus puños se apretaban y se obligó a sonreír. Eso no es cierto, creo. Remarcó un norteño con los ojos grises y el cabello castaño de los Stark, pero los colores de un sol blanco sobre un campo negro. Las lluvias han sido terribles estos últimos días. Un dragón puede ser capaz de ver a lo lejos cuando vuela, pero con el clima que tenemos buscará una aguja en un pajar. Dioses buenos, Karstark. Le dije a Lord Linderly. Un dragón no es ciego. ¿De verdad crees que podemos esconder la marcha de 20.000 hombres en el barro? Sé que no podemos. Entonces ofrecemos batalla. Gritó Lord Umber, la cerveza y todo el alcohol que había bebido evidentemente lo habían calentado. Un montón de Riverlords y sus compañeros norteños aullaron de acuerdo. ¿Y cómo piensas matar a Tesarion, Lord Umber? ¿Con tu gran espada? Me ocuparé de Tesarion. Afirmó Baela, cortando la infructuosa discusión antes de que volviera a los insultos y las broncas. Distráela y apúntala con flechas hasta que se decida el curso de la batalla. Uno de nosotros ha caído. Su gracia, no creo que sea una buena idea, dijo un caballero de mediana edad de cabello castaño rojizo con un árbol verde como emblema. ¿Por qué, Sir? Preguntó Baela. Si tienes algún arma milagrosa para derribar a un dragón, por favor explícalo. Los guerreros del río lograron matar a uno en Tumbleton. Era una respuesta débil, y cada guerrero que escuchaba era muy consciente de ello. No.
Intervino Lord Benjicot Blackwood, un joven que era el único comandante más joven que la propia Baela en la reunión de Poza de la Doncella. Acabamos con un dragón moribundo, en el suelo, cuando ya sangraba con las alas rotas. Hacerlo a uno móvil, sano, en el cielo, no me gustan nuestras posibilidades. Esa sigue siendo una aventura arriesgada, su gracia. Tesarion y el usurpador Daeron serán enemigos formidables. El hombre que había hablado lo había hecho muy rápido y permaneció a salvo fuera de su vista, debido a que Baela no tenía idea de quién había hablado. Gracias, Ser. Nunca me había dado cuenta de que una batalla de dragones era peligrosa. Es una batalla. Mondancer y yo estamos dispuestos a pelear, afirmó la joven reina, tratando de mostrar seguridad y calma, aunque no estaba segura de sentir tampoco. Afortunadamente, Mondancer rugió para estar de acuerdo con ella, alentando su resolución con su grito y el vínculo. Resuelve el problema de Tesarion, pero no el campo de batalla en sí. Le recordó a Lord Kermit Tully. El señor de aguas dulces era realmente reconocible con su cabello rojo brillante y sus ojos azules. Un joven atractivo hasta que mirabas en el fondo de sus ojos y aprendías lo que hacía en el campo de batalla. Baela sabía que Lord Kermit detestaba a los verdes y había puesto las cabezas de varios comandantes de Westerlandos en estacas sobre las puertas de su casa. Quiero matar a los traidores, no ser asesinado por ellos. Tengo una proposición. Todos se volvieron para contemplar a Lord Cregan Stark. Hasta ese momento, el señor de Winterfell no había dicho una sola palabra en la conversación, pero evidentemente por la forma en que un tercio de la asamblea se quedó en silencio, había sido una estratagema cuidadosamente preparada. El señor de Winterfell desenrolló un mapa frente a Baela, uno que describía mucho el área de Crownlands entre Antlers y Rock's Rest. Nuestros exploradores afirman que hay un puente 3 días al sur en Fish Road, poco después de la intersección del camino que conduce a Antlers, explicó el guardián del norte, señalando con el dedo una especie de marca que podría haber sido cualquier cosa. Conozco el lugar del que hablas. Lord Wallis Mouton, su anfitrión y quizás el señor más conocedor de las condiciones del terreno, dijo. Hay una pequeña colina y una arboleda considerable cerca. ¿Cuántos caballos pueden pasar en ese puente al mismo tiempo?, preguntó un Riverlander cuyo nombre se le escapó a Baela. No más de 4 en marcha. En batalla, 2 o 3 dependiendo de las condiciones, respondió el señor de Poza de la Doncella, mordiéndose el labio inferior reflexionando. ¿Se puede pasar por alto este puente? La pregunta vino de un hombre con muchas runas en su armadura decorada. Para sorpresa de Baela, fue uno de su propia guardia real, solemne en su armadura blanca pálida y alineado contra la pared detrás de ella, quien respondió. En realidad no. Hay un pequeño cauce a 2 o 3 leguas allí, ¿no? Sí, en verano no hay mucha agua, suficiente para mojar los pies de los caballos, pero creo que no mucha más. Sin embargo, con todas estas lluvias, el río debe estar desbordado. Aprobado por Lord Monon, los verdes se verán obligados a tomar el puente. Se quejó un norteño tan gordo que era un pequeño milagro si un solo caballo en Westeros y esos pudiera soportar su peso. Tal vez un elefante sería su montura preferida. Su padre la había descrito una vez como las grandes bestias grises. ¿Algún pueblo cercano? Necesitaremos suministros si los traidores no vienen a nosotros. No, todos fueron arrasados por Vagar. La amarga admisión procedía de una de las pocas tierras de la corona que había sobrevivido a la lucha del año 130. Baela suspiró. Un pecado más que añadir a la interminable lista de crímenes del asesino de parientes Aemond. A pesar de este problema logístico, el plan de Lord Cregan parecía contar con el favor de los más poderosos señores y caballeros. O tal vez les explicó su plan a puerta cerrada. Baela no tenía conocimiento de tácticas militares, pero todos los señores del río y la mitad de los capitanes del valle realmente se unieron rápidamente al plan de su mano. Sospechosamente rápido. Demasiado rápido. Quizás el plan era tan bueno y los norteños, por supuesto, apoyarían a su señor feudal. Pero al ver el rostro agrio de Lord Linderly, era probable que Lord Stark estuviera debilitando a sus rivales del valle. Porque exactamente qué gran plan quedaba por descubrir, no es que le importara mucho a Baela, si solo confiara en uno de ellos. Pero yo no. No puedo. Mondancer y ella habían aprendido esta lección dolorosamente. Muchos hombres en Dragonstone habían sido sirvientes de su familia durante años, y habían traicionado la causa Black. La habían traicionado, por riqueza y honor.
Habían roto sus juramentos, décadas de servicio para doblar la rodilla ante el usurpador Aegon. Los hombres que actualmente estaban sentados y preparándose para la batalla dentro de Maidenpool, con la excepción de los Riverlords y los últimos Crown Lords, habían llegado después de 3 años de guerra. 3 años durante los cuales cada espada podría haber marcado la diferencia, pero solo llegaron cuando la mayoría de los dragones Targaryen estaban muertos. Hasta que hayan probado su lealtad, no veo ninguna razón para confiar en ellos. La discusión continuó, larga y muy aburrida. Mondanzer tuvo que rugir 2 veces para restablecer el orden en la sala hasta que finalmente el plan general fue aprobado por todos los participantes de alto rango. ¿Está a su entera satisfacción, su gracia? La voz del señor de Invernalia era alegre. Baela pensó que bien podría ser, aunque la sonrisa del norteño fuera indecente y la recordara demasiado a uno de los gatos de Rocadragón comiéndose uno de esos grandes y gordos pájaros de las islas del verano. Los que tenían plumas amarillas. Sí, lo es, mi señor Mano. Baela se sintió aliviada de que la reunión hubiera terminado. Por cierto, ¿cuál es el nombre del lugar? Puente Bosworth, Grace. Lord Mootón no parecía nada alegre ante la idea de ir a la batalla en ese lugar. Puente Bosworth. Repitió Baela en tono bajo. 1000 señores. Gritó Lord Umber. La enorme paciencia del señor del último hogar había llegado a su fin. Levanto mi copa a la victoria, ya la condenación de los verdes. Uno por uno, los hombres que todavía tenían una taza sobre la mesa y estaban lo suficientemente sobrios para levantarla lo imitaron, gritando y causando suficiente caos para que se escuchara desde King's Landing. Baela levantó su copa dorada y por primera vez en la velada, bebió el vino. La joven reina tuvo que hacer un gran esfuerzo para no escupirlo de inmediato. Dios, el sabor es horrible.